de nuevos fármacos tópicos, biológicos, JAK inhibidores y acabaremos con las conclusiones. Estos son los laboratorios con los que he colaborado en este último año y ya vamos a entrar en materia. La dermatitis atópica es una enfermedad realmente compleja, heterogénea y muy prevalente. En los niños hasta el 20% de los chiquitines pueden estar afectados. Es verdad que en algunos casos remite, pero fijaros que hasta un 30%, hasta la tercera parte de los pacientes pueden hacer brotes continuos, la enfermedad se puede cronificar y persistir hasta la edad adulta y eso va a tener un impacto tremendo en el bienestar físico y mental del niño, del paciente que lo padece y de su familia. Además, la dermatitis atópica de inicio precoz, grave y persistente es la que hemos visto que se asocia con más probabilidades a desarrollar comorbilidades. Y eso pues pone realmente en valor la importancia de tratar bien a los pacientes, a esos niñitos que empiezan con dermatitis atópica. Posiblemente si los tratamos de forma adecuada, precozmente, intensamente, pues vamos a cambiar el curso de la enfermedad y quizás cambiaríamos las comorbilidades. Se ha propuesto que esa barrera cutánea alterada pues provocaría una mayor penetración de alergenos, de irritantes, de microbios, una disbiosis, pondría en marcha la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, liberación de citocinas, múltiples células inflamatorias, pasarían esas citocinas al compartimento sanguíneo y facilitarían la aparición de comorbilidades, alergia alimentaria, asma, rinitis y esofagitis eosinofílica. Es verdad que a veces la primera manifestación es la dermatitis atópica, pero la secuencia de progresión es variada y todas estas enfermedades comparten factores genéticos, ambientales y vías etiopatogénicas comunes. Cuando hacemos el diagnóstico de dermatitis atópica, valoramos esas comorbilidades y deberíamos valorar la gravedad y el impacto de la enfermedad. Podemos hacerlo con medidas que valora el facultativo, eso cada vez es más fácil, tenemos aplicaciones que de forma rápida nos permite hacerlo en la consulta y tenemos también resultados que valora el paciente. Índices de calidad de vida, el POENS, índices de prurito. Y aquí tengo que señalar que Biel Mercadal ha sido un pionero y que nos está ayudando muchísimo a aplicarlos en la práctica clínica en pacientes que están con fármacos sistémicos para enfermedades crónicas como la dermatitis atópica. Respecto al tratamiento, creo, y a mí me gustaría que os quedara muy claro, que el objetivo terapéutico tiene que ser controlar la enfermedad. Es una enfermedad crónica, pero tenemos que conseguir que el paciente esté sin picor, con mínimas lesiones o sin ninguna, con mínima alteración del sueño. Y el objetivo tiene que ser que la enfermedad se controle a largo plazo. Para eso tenemos dos pilares terapéuticos. La educación terapéutica, siempre hay que tratar de empatizar con el paciente o con los papás si es un niño pequeño, abordar los miedos a los distintos tratamientos y conseguir empoderarlos y que sean adherentes al tratamiento. Y por otro lado tenemos los fármacos y afortunadamente cada vez tenemos fármacos más eficaces y que nos ayudan en esos casos recalcitrantes. Este año se publicó hace solo 2 meses una actualización de la Guía Europea de Tratamiento. En esta guía, veis, el algoritmo terapéutico es un algoritmo escalonado según la gravedad de la enfermedad y divide también según si son adultos o son niños o adolescentes. En la base del tratamiento para todos tenemos la educación terapéutica, la evitación de alergenos y los emolientes. Como primera línea tenemos los fármacos tópicos, a veces la fototerapia,
y cuando es resistente la enfermedad a esto, pasamos a fármacos sistémicos. Y en el adulto veis que el arsenal terapéutico se ha ampliado considerablemente en estos últimos 2 años. Hablaremos después de todos ellos, pero en los niños la verdad es que nos siguen faltando tratamientos. Por debajo de los 6 años no tenemos ningún fármaco aprobado. A partir de los 6 años tenemos el dupilumab. A partir de los 12 podríamos utilizar en ficha técnica el upadacitinib y a partir de los 16 la ciclosporina. Aunque también fuera de ficha técnica, en la guía reconocen que podríamos utilizar otros inmunosupresores como azatioprina y metotrexate. Muy rápidamente vamos a hablar de la primera línea, los corticoides tópicos, fármacos que llevan muchos años en el mercado. Llevamos años sin que aparezca ninguno nuevo. Son fármacos muy eficaces que el principal inconveniente con el que nos encontramos es la falta de adherencia y la corticofobia. Realmente usados el tiempo que sea necesario en el excipiente adecuado y de la forma adecuada y bajo supervisión médica, son eficaces, son seguros y consiguen controlar muchas dermatitis atópicas del niño pequeño. Como novedad, sabemos ahora que el corticoide tópico, como se demostró en este trabajo que veis aquí a la izquierda, consigue normalizar las citocinas no solo a nivel de la piel, sino también a nivel del compartimento de sangre periférica. Es decir, quizás si conseguimos frenar la enfermedad, pues vamos a poder reducir comorbilidades. Y en este trabajo que veis aquí a la derecha, se demostró que tratando de forma intensa a los bebés con dermatitis atópica antes de los 4 meses, se reduce la tasa de alergia alimentaria cuando estos bebés cumplen 24 meses. Respecto a los inhibidores de la calcineurina, ya también son viejos conocidos, llevan 20 años en el mercado. En el último año, bueno, estos 2 últimos años se han publicado datos de seguridad a largo plazo. No se ha evidenciado aumento de linfoma ni de cáncer de piel en esos niños que llevaban más de 10 años en tratamiento. Y eso ha llevado a que en el 2021, en el 2021, se haya aprobado el uso de pimecrolimus a partir de los 3 meses. En la última guía europea que estamos comentando, también se recoge que muchos dermatólogos pediátricos, entre los que yo me incluyo, utilizan tanto tacrolimus como pimecrolimus por debajo de las edades que aparecen en ficha técnica. Realmente son muy útiles, especialmente en cara, pliegues y genitales, porque su uso prolongado no produce atrofia y a veces los usamos en esas zonas como primera opción y también son muy útiles como tratamiento proactivo. Tenemos nuevos tratamientos tópicos. La verdad es que en dermatitis atópica los avances que se han producido en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos, las células implicadas, las citocinas, las vías de señalización, pues están conduciendo a que haya muchísimos fármacos que se están ensayando. A nivel tópico, en el mundo tenemos comercializados el crisaborole, el delgocitinib y el rusolitinib y el tapinarof. No están comercializados ni disponibles en nuestro país. El crisaborol es un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa, se aprobó ya hace 2 años a partir de los 3 meses de edad, pero no se va a comercializar de momento en España. El rusolitinib es un JAK inhibidor por vía tópica, es un JAK inhibidor 1 y 2, está ya comercializado en Estados Unidos, se aprobó su uso a partir de los 12 años y en los estudios se ha visto que es muy eficaz, reduce rápidamente el prurito, reduce las lesiones de forma similar a un corticoide de potencia media y la seguridad a corto plazo es buena, pendientes de seguridad a largo plazo. En Japón han ido muy rápidos, tienen el delgocitinib en pomada, que es un pan-JAK inhibidor, está aprobado a partir de los 2 años de edad, también es bien tolerado y con efectos secundarios asumibles. Y tenemos ya ensayos fase 3 en dermatitis crónica de las manos con muy buenos resultados que se publicarán
supongo que muy próximamente. Un gran inconveniente de estos fármacos, de estos JAK inhibidores por vía tópica es el precio. ¿Veis aquí? El precio del Rusolitinib, que puede comprarse por internet, son 3.129 euros. Yo creo que eso en nuestro país pues va a ser un límite a que las agencias del medicamento lo aprueben. Está comercializado también ya el Tapinarov, que es un agonista de los receptores de hidrocarburos arílicos. Está aprobado por la FDA en psoriasis y parece que en dermatitis atópica los estudios que hay es que es también tan eficaz como un corticoide tópico, pero todavía no tiene aprobada indicación en dermatitis atópica. Y ya pasando al tratamiento sistémico, también han aparecido muchos fármacos y afortunadamente sí que los tenemos algunos en nuestro país. Hasta el 2020, en nuestro país, la única alternativa que teníamos disponible era la fototerapia, que en pacientes que están muy inflamados no se tolera muy bien, y en niños pues tenemos el límite de la madurez del niño, del absentismo escolar. Después hemos estado utilizando como recurso en esas formas graves de dermatitis atópica pues los inmunosupresores. Hemos utilizado la ciclosporina por esa acción rápida que tiene, es el que usábamos más, pero tiene toxicidad renal, o sea que a largo plazo estamos muy limitados. Y también hemos utilizado metotrexato, micofenolato, azatioprina, que son eficaces algunos, pero tienen un lento inicio de acción y de nuevo estamos limitados por esa toxicidad sistémica y en los niños estamos muy limitados porque ni hay evidencia ni está ninguno de ellos aprobado en ficha técnica. Como tratamiento de rescate hemos utilizado muchísimo los corticoides sistémicos, tanto que los pacientes adultos se lo aprendían y se automedicaban. En niños también los hemos utilizado y el problema es que cada vez están menos recomendados. De nuevo, volviendo a la guía europea que os he comentado, veis aquí que en niños, cuando hablan de los corticoides orales, indican que mejor no utilizarlos y si lo hacemos no sobrepasar 1 miligramo kilo día, mientras que sí aprueban el utilizarlo en el embarazo o en mujeres que estén lactando como tratamiento de rescate y pocos días. Tenemos varios tratamientos sistémicos que están cambiando la vida de esos pacientes con dermatitis atópicas graves. Tenemos por una parte los fármacos biológicos y por otra los JAK inhibidores que se administran por vía oral. Biológicos comercializados y aprobados por la Agencia Española del Medicamento. Está el Dupilumab a partir de 6 años, el Tralokinumab a partir de 18 años y en investigación están el Lebrikizumab y el Nemolizumab. Y de JAK inhibidores tenemos aprobados también en nuestro país Baricitinib a partir de 18 años y Upadacitinib a partir de 12 y en investigación tenemos el Abrocitinib y otros JAK inhibidores. Lo que hacen los biológicos es que bloquean de forma específica alguna de las citocinas que juegan un papel más importante en la cascada inflamatoria de la dermatitis atópica. Mientras que lo que hacen los JAK inhibidores es que bloquean la señalización de las citocinas hasta la producción en el núcleo de esas citocinas proinflamatorias. Es un bloqueo más transversal, actúan de forma a más niveles. Aquí lo veis muy bien representado, a mí me encanta este dibujo. Aquí veis como los biológicos bloquean una única citocina, por lo tanto es un bloqueo más específico, más permanente, mientras que el bloqueo del JAK inhibidor es más transversal, va a actuar a más niveles, más rápido y además de forma
menos permanente, más reversible, con lo cual vamos a poder jugar con la dosis y introduciéndolo, retirándolo en función de los síntomas. El primer fármaco biológico que se comercializó fue el Dupilumab. El Dupilumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la interleucina 4-13. Ha demostrado eficacia y seguridad a largo plazo en adultos, en adolescentes y niños mayores de 6 años, y tenemos ya un fase 3 en niños de 6 meses a 5 años. La verdad es que es un fármaco que mejora los signos, los síntomas de la enfermedad, la calidad de vida, incluso las comorbilidades, y hay evidencia de que los pacientes que están con Dupilumab tienen menores tasas de infección cutánea grave que los que están con placebo. Es un fármaco, perdón, perdón que no podía pasar. Es un fármaco con unos efectos adversos en general muy bien tolerados. Produce reacciones locales, efectos adversos oftalmológicos. Hemos aprendido mucho a manejarlos y cada vez los vemos con menor intensidad y menor frecuencia. Y también vemos a veces erupciones faciales. Esa eficacia y seguridad es lo que ha llevado a que la FDA lo haya ido aprobando en niños cada vez de edades más pequeñitas, y actualmente este año se aprobó a partir de los 6 meses de vida, o sea, en niños muy chiquitines. En España, para dermatitis atópica, solo lo tenemos aprobado a partir de 6 años. Se ha aprobado también por las agencias del medicamento y también en alguna indicación en nuestro país, en asma, en poliposis nasal y en esofagitis eosinofílica. Y es que Dupilumab es un fármaco que realmente ha revolucionado el tratamiento de esta enfermedad, que actúa a todos los niveles de la etiopatogenia de la dermatitis atópica. Actúa sobre la barrera cutánea, mejorándola, reduce muchísimo la inflamación, mejora las comorbilidades, controla la disbiosis, reduce la población de Staphylococcus aureus y, como ya hemos dicho, reduce la incidencia de infecciones graves. Parece que también interfiere en la progresión de comorbilidades alérgicas, y aquí veis en las gráficas de los distintos estudios que se han ido haciendo. Aquí veis los más representativos. La eficacia de Dupilumab en adultos a corto, a largo plazo, en adolescentes y en niños, con una respuesta, especialmente si lo asociamos a corticoides tópicos, altísima, en EASI tanto 50-75 y muy aceptable en EASI 90, y también una reducción del prurito muy considerable. Así que es un fármaco muy eficaz, bien tolerado, seguro, con eficacia mantenida, y una gran ventaja es que no necesita monitorización de laboratorio. Los datos de seguridad en niños y adolescentes son también muy buenos y tienen menos conjuntivitis que los adultos. Y en el último estudio publicado, que es el de niños de 6 meses a 6 años, se ha visto que no hay nuevas alertas de seguridad y la eficacia es similar a la de grupos de los niños mayores. En este estudio se incluyeron 11 pacientes. Son pocos, pero realmente es un hito que se haya hecho un ensayo con un fármaco biológico en niños de 6 meses. Es que es increíble que en menores de 2 años los dermatólogos pediátricos y los pediatras en general no estamos acostumbrados a ensayos en niños tan chiquitines. En vida real, en adultos, tenemos muchos estudios, y en niños se han publicado este año varias series, una francesa, italiana, en Estados Unidos, en España, confirmando la eficacia y la seguridad, confirmando que responden a algunas formas menos frecuentes como el prurigo, la dishidrosis. El niño que comentaba Biel de Menorca es un niño con un prurigo que había empezado también como dermatitis atópica, y la verdad es que la respuesta ha sido también muy buena. Los niños tienen menos conjuntivitis, y el principal factor limitante de utilizar biológicos en los niños es que hay que ponerles inyecciones
Para mejorar la tolerancia, pues aconseja temperar el producto, sacarlo 1 o 2 horas antes del frigorífico. Las primeras inyecciones hacerlas en la consulta mientras los estamos distrayendo con un cuento, móviles, tablets, con lo que sea. En niños muy pequeños la jeringuilla duele menos que la pluma, pero la pluma les da más autonomía, así que hay que valorar qué vamos a usar. Y bueno, pellizcar la piel pues es otro truco que ayuda a reducir las molestias. La posología es variable, depende del peso y de la edad, y tenemos la chuleta para consultarlo. La gran ventaja, como os decía antes, es que no vamos a necesitar ni analítica previa ni monitorizar periódicamente con analíticas, aunque es verdad que en la mayoría de los pacientes nos gusta tener una analítica basal. Hay que medir siempre gravedad y calidad de vida, ya lo hemos dicho, revisar comorbilidades y revisar vacunas. Estamos con COVID, así que si necesitan vacuna de la gripe y del COVID se pueden vacunar. Intentamos hacerlo entre una inyección y otra, no hay que suspender el tratamiento y hay que evitar vacunas con microorganismos vivos. Los niños tienen un calendario vacunal bastante apretadito. Hay que intentar que lo sigan. Los atenuados se pueden poner, pero con vivos hay que suspender la medicación 4 semanas al menos o bien administrarlos antes de empezar con el biológico. Recomendamos siempre ya pautas lágrimas artificiales con hialurónico o ectoína, y si el paciente tiene molestias antes de empezar o durante el tratamiento, lo mandamos al oftalmólogo. Si el paciente, bueno, esto es lo mismo, si el paciente está con un tratamiento sistémico, a la hora de iniciar el biológico se aconseja no suspenderlo, sino que durante un tiempo se solapen. En los niños se recomienda que la transición se haga a lo largo de 8 semanas, que es cuando se consigue la eficacia máxima del dupilumab, y después vamos a ir haciendo seguimiento de los pacientes, no se necesitan analíticas, y sí que vamos a ir vigilando que si aparecen esos efectos secundarios a nivel ocular, si aparece eritema facial o erupciones psoriasiformes, que generalmente se controlan bien con corticoides tópicos o con pimecrolimus o tacrolimus. Respecto al embarazo, no tenemos datos suficientes para poder recomendar el dupilumab. Aquí lo veis que dice, no podemos hacer una recomendación, porque es verdad que no se han descrito teratogeneidad ni otros eventos importantes, pero tampoco tenemos ensayos que avalen su seguridad. Esta es la guía europea, de nuevo, nos dice que en el embarazo están contraindicados metotrexato, baricitinib y upadacitinib. No recomiendan usar tralokinumab. Ellos dicen que hablando con los pacientes podríamos utilizar ciclosporina o azatioprina, y bueno, ya os lo he dicho, no se mojan en cuanto a dupilumab. Sí que se piensa cada vez más que se podría utilizar si pensamos que el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto. Y de hecho cada vez tenemos más trabajos publicados. Esta es una paciente de nuestro servicio, es una chica que había necesitado múltiples ingresos en Sondureta, en Sonespaces después, que había probado todos los fármacos, inmunosupresores, gamaglobulinas, etcétera, y que cuando le empezamos a dar del dupilumab empezó con esta piel como de lagarto, como sauriana. Mejoró lentamente pero progresivamente, y cuando estaba ya bastante bien se quedó embarazada. Le dijimos que teníamos muy poca experiencia ahí, le propusimos cambiar el tratamiento y nos dijo que ni hablar. Entonces continuó con el fármaco y la verdad es que siguió mejorando de su piel, dio a luz una niña sana. Revisamos nosotros toda la literatura y lo poco que había publicado pues no hablaba de efectos adversos graves.
El otro biológico que tenemos comercializado y aprobado en nuestro país es el tralokinumab. Es un anticuerpo monoclonal frente a la interleucina 13, que es una interleucina clave en la etiopatogenia de la dermatitis atópica. Es un fármaco también eficaz, seguro, tanto a corto como a largo plazo. La eficacia se mantiene en el tiempo. Tenemos ensayos ya en pacientes de más de 12 años. Los efectos adversos son muy bien tolerados, reacciones locales, da menos problemas oculares que dupilumab, y la EMA lo tiene aprobado a partir de 12 años, pero en nuestro país todavía no tenemos aprobada la indicación nada más que a partir de los 18 años. Viene avalado por múltiples ensayos clínicos, algunos de ellos realizados en nuestro país, y igual que dupilumab, la indicación es dermatitis atópica moderada grave en pacientes que hayan sido refractarios a tópicos o a ciclosporina, o cuando la ciclosporina no está indicada. La dosis inicial son 600 miligramos, después se administran 300 cada 15 días, y si conseguimos el blanqueamiento podríamos espaciar a una vez al mes. Vamos a hablar ahora de los JAK inhibidores, fármacos muy eficaces en muchas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, que realmente están cambiando el panorama del tratamiento de muchísimas enfermedades. En dermatitis atópica actúan, como ya os he comentado antes, de forma transversal, bloquean la acción de citocinas inflamatorias, de las citocinas que están más implicadas en el picor, etcétera. Así que su acción va a ser muy rápida y son fármacos muy eficaces. ¿Problema? Pues los efectos secundarios de clase, precisamente el que bloqueen tantas vías de señalización, pues hace que tengan más efectos secundarios que los biológicos. Efectos secundarios frecuentes de los JAK inhibidores en general son pues las infecciones leves, la reactivación de virus herpes, náuseas, cefaleas también, trastornos hematológicos, pueden producir hiperlipemia, alguna alteración del hemograma. Generalmente bien controlado si se monitoriza bien. El problema es que ocasionalmente, y especialmente en adultos, en mayores y pacientes con factores de riesgo de cáncer o de tromboembolismo, pues se ha descrito malignidad y se ha descrito también fenómenos tromboembólicos. Eso ha llevado a que hace solo unos días, el 2 de noviembre, pues la Agencia Española del Medicamento emitiera una alerta diciendo que hay que tener cuidado cuando los damos, especialmente en pacientes con esos factores de riesgo y que tengan más de 65 años. Y también estos efectos secundarios potenciales pues hacen que la FDA pues obligue a que estos fármacos lleven una Black Warning Bots alertando de estos efectos adversos graves, y eso hace que los dermatólogos y todos los facultativos que manejamos los JAK inhibidores necesitemos tiempo para explicarle a los pacientes ese potencial, esa relación beneficio-riesgo que existe. En la práctica, en la práctica y en la realidad, los efectos secundarios de los JAK inhibidores van a depender mucho de la dosis. Y en dermatitis atópica la dosis que se utiliza es baja. Y también va a depender de la selectividad. Cuanto más selectivo es el JAK inhibidor, menos efectos secundarios. En cualquier caso, cuando usamos JAK inhibidores hay que monitorizar. Antes de empezar hay que solicitar hemograma, bioquímica, incluyendo transaminasas y lípidos, serologías, hemogramas, y si hay alteraciones en la analítica o signos de infección grave, pues no lo vamos a administrar, o si aparece durante el tratamiento lo tendremos que suspender. Y hay que monitorizar al mes y después cada 3 meses. En dermatitis atópica tenemos aprobados baricitinib y upadacitinib con estudios que avalan su eficacia. También están muy avanzados los estudios con abrocitinib.
Estos 3 JAK inhibidores mejoran de forma muy rápida el prurito. Ya desde el segundo día la mejoría es espectacular. Y bueno, pues como ya he comentado antes, la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad dependen de la molécula y de la dosis, y los 3 pues podrían ser apropiados en dermatitis atópica grave que no responde al tratamiento. El más eficaz y con el que vamos a empezar hablando es el upadacitinib. Fijaros que tiene unas tasas de respuesta de ASI 75 a las 12 semanas del 75%. Es muy, muy eficaz. Es el fármaco más eficaz que tenemos actualmente para la dermatitis atópica. Está aprobado en niños a partir de 12 años. La dosis es 15-30 miligramos al día. También si en mayores de 65 años o niños de bajo peso se recomienda empezar con dosis bajas. Los datos de eficacia veis que son buenísimos. Aquí a partir de los 12 años, tanto en niños como adultos, tanto dosis de 15 como de 30 miligramos, y tampoco hubo diferencias en cuanto a seguridad entre adultos y niños. El efecto secundario más limitante es el acné, que en adolescentes puede aparecer hasta en un 17%, es muy frecuente, y en un 17% de los pacientes adultos o adolescentes que estaban en tratamiento llevó a que hubiera que pararlo. Los efectos adversos graves son muy raros y solo se vieron en pacientes adultos y son excepcionales. No condicionaron para nada el tratamiento de los pacientes. En vida real hay muchísimos trabajos, muchos de ellos de autores españoles, que avalan esa eficacia, incluso en pacientes que han fracasado a otros tratamientos, y con resultados mejores incluso que los ensayos clínicos. Upadacitinib viene pisando fuerte por esa eficacia. Está aprobado en dermatitis atópica, artritis psoriásica, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Tiene estudios muy avanzados en enfermedad inflamatoria intestinal, y también se está ensayando en vasculitis, hidradenitis supurativa, vitíligo y en otras enfermedades. Respecto a baricitinib, lo tenemos, es un JAK inhibidor 1,2, es menos específico que el upadacitinib. Eso tiene el inconveniente de que tiene potencialmente más efectos adversos si usamos dosis altas, pero tiene la ventaja de que nos puede servir en pacientes que tengan comorbilidades, como por ejemplo una alopecia areata. Actualmente lo tenemos aprobado en artritis reumatoide, en dermatitis atópica en adultos, y está aprobado por la FDA en alopecia areata grave, pero no lo tenemos todavía aprobado y financiado en nuestro país. En población infantil tenemos ensayos en dermatitis atópica a partir de 2 años de edad. Se han presentado, ya os presentaré los resultados de estos ensayos que se presentaron en el Congreso Europeo, y se están haciendo ensayos en niños a partir de 6 meses en interferonopatías y en artritis juvenil a partir del año de edad. O sea, es un fármaco que también es bastante seguro. Aquí veis los resultados en pacientes de 2 a 18 años a distintas dosis, y con la dosis alta en los 2 subgrupos que hicieron de niños de 2 a 9 años y en niños de 10 a 18 años, los resultados pues fueron bastante buenos y mejoran si se les da corticoide. Los inconvenientes de baricitinib son los de los JAK inhibidores, y respecto a la eficacia, cuando se han hecho estudios de metaanálisis, pues lo más eficaz es abrocitinib, que no lo tenemos a dosis altas, el upadacitinib a dosis altas, seguido de dupilumab y upadacitinib a 15 miligramos, y un poquito menos pues baricitinib, tralokinumab y abrocitinib. Tenemos estudios que comparan dupilumab con abrocitinib y con upadacitinib, y se ha visto que a corto plazo realmente son más eficaces los JAK inhibidores, pero cuando se sigue el paciente durante más tiempo, la verdad es que la eficacia se iguala bastante.
pero todavía si vemos el EASI 90, o sea, la eficacia máxima, pues es un poquito más eficaz el JAK inhibidor. También el JAK inhibidor tuvo más efectos secundarios, efectos adversos oculares se vieron más con Dupi y acné se vio más con upadacitinib. En ninguno de los pacientes de estos ensayos se vieron fenómenos cardíacos, efectos secundarios graves cardíacos o fenómenos tromboembólicos ni perforación intestinal. En definitiva, con los JAK inhibidores tenemos la ventaja de la rapidez de acción, la vía oral, la flexibilidad posológica y que está aprobado en ficha técnica para otras enfermedades, o sea que si hubiera comorbilidades nos serían útiles. Y los inconvenientes, pues el acné en el upadacitinib, la monitorización, la necesidad de vacunación previa con virus varicela zoster, la seguridad a largo plazo y esas alertas que hay que explicar muy bien a los pacientes. Una pincelada muy rápida de prurito. El prurito de la dermatitis atópica no está mediado por la histamina, está mediado por múltiples células, múltiples citocinas, distintas vías de señalización, así que lo mejor es que curemos el eczema y que rompamos este círculo de prurito, rascado, lesiones, etcétera. Los antihistamínicos no han demostrado su eficacia, como es lógico, y no se aconseja usar antihistamínicos con efecto sedante de forma prolongada en los niños. Hay nuevas dianas terapéuticas y os voy a hablar solo de nemolizumab, que es la que tiene la indicación aprobada en Japón en prurigo nodular. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interleucina 31, que es una citocina muy importante en la señalización del prurito de la dermatitis atópica y prurigo nodular. Y bueno, pues que sepáis que lo tenemos ya aprobado para prurigo nodular en Japón y que la eficacia en dermatitis atópica es menor que respecto a todos los tratamientos que os he comentado antes. En el pipeline, pues realmente es una auténtica revolución. Hay más de 70 moléculas en estudio. Tenemos también posibilidades cada vez mejor de estudiar en sangre periférica y en la piel las distintas citocinas y yo creo que en el futuro pues vamos a hacer una medicina más personalizada, adaptando el tratamiento a los fenotipos y endotipos de cada paciente. Como conclusión, yo como dermatóloga pediátrica, pues insisto en que es fundamental el tratamiento precoz adecuado. Es una ventana de oportunidad para cambiar el curso de la dermatitis atópica. Hay que dejar de infratratar a los niños pequeños, hay que dejar de banalizar la enfermedad, porque eso hace que la enfermedad se cronifique. Nuestro objetivo en cualquier paciente tiene que ser el control de la enfermedad a largo plazo, no es controlar un brote. Y eso exige educar, abordar los miedos, consensuar el tratamiento con los pacientes y aprender a manejar todas esas nuevas novedades terapéuticas que tenemos, que todavía no han alcanzado al niño pequeño, pero que lo están ya pillando. Y recordar que los biológicos tienen mejor perfil de seguridad, que los JAK inhibidores son más rápidos y versátiles y tienen como inconveniente pues que requieren monitorización y que hay que vigilar esos efectos secundarios de clase y no cabe duda que necesitamos estudios de eficacia y seguridad a largo plazo que comparen los distintos tratamientos entre sí. Quiero agradecer de nuevo a Gabriel, a Biel, que me haya invitado y quiero agradecer al servicio de dermatología de mi hospital, a las enfermeras, a los payasos de la sonrisa médica que tanto nos ayudan en este pilar fundamental de la educación en la dermatitis atópica. Muchísimas gracias, doctora Martín. La verdad que ha sido una
un compendio de todo el tratamiento de la dermatitis atópica excelente y para nosotros, para Farupei, pues un rato para ponernos al día, que sin lugar a dudas eso es lo que queríamos. Vamos a dejar, yo tenía algunas preguntas, pero las dejo para el final. Creo que es mejor hacer las dos charlas eh, seguidas y dejamos luego un poquitín el debate para después. Muchas gracias. Y nada, sin más por luego menos, le doy la palabra a Jaime Notario. Jaume, endavant, gràcies. Bueno, pues benvinguts o gracias por estar aquí, yo desde la cuina de casa, aquí a Barcelona. Yo quiero agradecer que me hayáis invitado, será la última vez, tranquilos, ya veréis que esto va a ser un desastre. He pedido el cambio he pedido el cambio, en principio tenía que hablar yo y después Ana. He pedido el cambio porque veréis que lo que ha hecho Ana es un ejercicio, como Dios manda, riguroso sobre la tolerancia de dermatitis atópica, y lo que voy a hacer yo, como veréis, es un sinsentido, ¿eh? Entonces, voy a compartir la pantalla. Si se ve bien? Sí, ya la ven, Jaume. Sí. Perfecte, sí, sí, Bueno, endavant. pues primero, bueno, Biel hace una semana nos encontramos, digo, ¿de qué hablo? Dice, lo que te dé la gana. Bueno, todo esto, ¿no? Uno dice, ¿pero para quién? Sobre todo para farmacéuticos, puede que haya algún dermatólogo más, aparte de Ana, ¿eh? Eh, un tema de actualización en psoriasis, y veréis que, bueno, cuando hablamos de una patología como la psoriasis, que ha sido definida por la OMS como el ejemplo a seguir en el desarrollo y estudio de enfermedades inflamatorias, y como veis pone skin entre paréntesis, es decir, que tiene casi 1.800 ensayos clínicos en Clinical Trial Groups, que tiene un metaanálisis semanal, no, un metaanálisis de psoriasis y tratamiento, o sea, semanal. O sea, esto a este nivel, pues hombre, la verdad es que dices, ¿de qué hablo? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿No? Entonces, bueno, en cuanto a los conflictos de interés, que sería que nos pudiesen nublar mi juicio atendiendo un interés secundario, es decir, que bueno, yo comparto, bueno, he trabajado para diferentes compañías, pero no creo que me nublen el juicio en lo que voy a explicar hoy. No sé qué pasa, qué no pasa. Vale. ¿Y por qué digo que es un sentido? Porque, de hecho, no voy a hacer una revisión de las terapias en psoriasis, sino voy a hacer una serie de reflexiones que creo que ahora estamos llegando al mundo de la psoriasis, pero que la dermatitis atópica, que todo está yendo muy rápido, pues llegarán en 3, 4, 5 años, ¿eh? Y hay una serie de preguntas que voy a plantear y que voy a intentar resolver. La primera es, ¿existe alguna ayuda en la psoriasis más allá de la clínica? ¿Eh? La psoriasis, igual que la dermatitis atópica, con muchas enfermedades dermatológicas, el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Eh? El diagnóstico es eminentemente clínico, y aunque ha habido unos avances, ahora lo diremos muy rápidamente, la verdad es que cuando tú solicitas una exploración complementaria diagnóstica en psoriasis, lo primero que tienes que hacer es dudar del diagnóstico, ¿no? Existen no pocos casos reportados de micosis fungoidea asociada a pacientes tratados con anti-TNF en psoriasis, pero cuando vas revisando, lo que te dicen es que recomiendan hacer una biopsia en aquellos pacientes con una psoriasis con lesiones atípicas, ¿no? Incluso cuando hace una revisión crítica, lo que nos están diciendo muchas veces es que cuidadito, que no solo hay que hacer una biopsia, hay que interpretar la biopsia, porque la psoriasis típica es fácil de diagnosticar, la psoriasis típica puede que sea otra cosa diferente, ¿no? Y es diferente saber si realmente está produciendo un linfoma o ya lo era de inicio. Si esto es difícil con la psoriasis, más difícil va a ser con la dermatitis atópica, ¿eh? No sé si después Ana lo quiere rebatir esto, pero pacientes con adultos con eczema difuso, dermatitis atópica del adulto, que puedan ser cuadros de linfoma o incluso de Sézary, pues poder llevarnos a errores diagnósticos y evidentemente errores terapéuticos, ¿no? Y ella ha comentado, ¿no? Que se está avanzando muchísimo y que crearemos, ¿no? La posibilidad de que existan inmunofenotipos o que tengamos una medicina más personalizada. Ella lo ha comentado en el debate atópica. Yo no quisiera desanimarla, pero voy a explicar un poquito lo que ha pasado en psoriasis, ¿no? En psoriasis vamos a decir, hombre, evidentemente la genética y la epigenética, esto es un fenómeno de Big Data, tenemos datos para aburrir, ¿no? Tenemos información para aburrir, pero tener datos y tener información no es lo mismo que tener conocimiento
y no es lo mismo que este conocimiento sea útil eso, para nuestros pacientes, ¿no? Aunque existen muchísima información sobre psoriasis y genética y epigenética, realmente lo único que parecía que podía tener algún sentido la determinación del HbA1c6 en pacientes con psoriasis, ¿no? Que es la carga genética más importante de los pacientes con psoriasis, en la que se vio que en aquellos positivos de forma homocigota pues respondían mejor a inhibidor de interleuquina 12-23, con lo cual ya se dio un primer paso. Decía, bueno, quizás esta determinación pudiera ser, ¿no?, el primer paso hacia la farmacogenética o al menos una medicina, si no personalizada, agregada, como comentaremos después, ¿no? Y esto se fue desarrollando y, curiosamente, por ejemplo, en este artículo más reciente, pues se ve que precisamente aquellos pacientes con HLA-CW6 negativo y artritis psoriásica responden mejor a ustekinumab. Es decir, que podría tener algún sentido algún estudio genético previo al inicio del tratamiento, pero, perdonad, pero esta pregunta sobre si tenemos este paso o deberíamos determinar HLA-CW6 como el primer paso hacia farmacogenética, pues tiene sus dudas, y ahora veréis por qué, ¿no? Sí que es verdad que prácticamente todos los pacientes con psoriasis gutata tienen HLA-CW6 positivo, y hay algún artículo muy interesante que veis aquí, ¿no? Y que apetece mucho hacerlo. Si alguna vez desde farmacia un dermatólogo se vuelve un poco majara, ¿no?, y un paciente con psoriasis gutata de inicio os propone hacer un tratamiento con el interleuquina 23, un tratamiento de estos nuevos, 17-23, tremendamente potente a dosis única para intentar romper el círculo vicioso de la inmunidad innata y adquirida. Esto se ha probado, funciona muy bien, lo comentaremos un poco también al final, pero al final no deja de ser pruebas que tendremos que refrendar con más casos clínicos, ¿no? Existe muchísima información. Sería el primer paso para una medicina, si no personalizada, sí estratificada, en un grupo de pacientes. El coste no es excesivamente alto cuando hablamos en terapia biológica a 10, 15, 20 o 30 años de un paciente. Sabemos muchísimas cosas, muchísimas, ¿eh? Lo único que pasa es que cuando tú te pones a analizar, todo esto ha quedado sepultado por la eficacia de los nuevos tratamientos. Es decir, cuando tenemos tratamientos con medios de interleuquina 23 y 17, ¿no? 17-23, con respuestas de PASI 90, de 8 o de 9 de cada 10 pacientes, es decir, cuando alcanzamos tal éxito terapéutico, al final se pierde un poco la necesidad de hacer exploraciones o estudios previos del paciente, porque nos llevarían a ¿qué? A un 92 o un 93, es muy difícil, ¿no? O sea que la gran eficacia que estamos consiguiendo con el muy buen perfil de seguridad está sepultando la posibilidad de que tengamos, que creemos perfiles para determinados pacientes, ¿no? Y luego, bueno, dices, bueno, pues podríamos actuar sobre los factores desencadenantes de la enfermedad. Evidentemente, la psoriasis, como la dermatitis atópica, viene marcada genéticamente, pero hay factores gatillo, factores que pueden desagregar o iniciar la enfermedad. Y esto un poco también te desilusiona, ¿no? Porque, bueno, esto lo podríamos hablar para todas las enfermedades inflamatorias. Existen factores genéticos, factores extrínsecos, factores intrínsecos. La verdad es que cuando tú como clínico te sientas delante del paciente, pues hombre, has de estar atento a los fármacos, ¿no? Y ahora está muy en boga. Destino Valencia, la duración estimada del vuelo es de 35 minutos. Perdonar, ¿alguien está...? ¿Os podéis quitar, por favor? Con el micro abierto. Ya está, Vale. Gracias. Vale. Gracias. Y luego se habla mucho de los cambios de estilo de vida o actuación sobre las comorbilidades, pero bueno, más difícil es que un camello entre por el ojo de la aguja, ¿no? Que alguien cambie su estilo de vida, ¿no? O al menos sin una colaboración entre especialidades. Y la pregunta es, ¿yo alguna vez he conseguido algo modificando estos factores de riesgo? Pues si soy sincero, solo en 3 pacientes, si lo miro a largo plazo, aparte de considerar los tratamientos, el empeoramiento con beta-bloqueantes, con interferón o incluso con algunos tratamientos checkpoint para neoplasias, y en algunos pacientes con psoriasis gutata o brotes de psoriasis asociados a faringoamigdalitis, que además que se repite de forma continuada a lo largo de los años, en los cuales existe alguna bibliografía, no poca, sobre la eficacia de una amigdalectomía y una tonsilectomía en estos pacientes. Pensad que una tonsilectomía y una amigdalectomía en un paciente adulto no es peccata minuta, ¿de acuerdo? Tiene un riesgo perisangrado y dolor importante, pero al menos nosotros nos hemos animado en 3 pacientes con éxito. Aparte de esto, yo creo que he conseguido poco, y teniendo en cuenta la acción sobre drogas que pueden empeorar la enfermedad. Es verdad que a veces puedes pensar, pero es que esto no lo estás haciendo bien, porque tú estás en la medicina clásica, pero existen otras alternativas terapéuticas fuera de la medicina convencional, de la que nosotros estamos trabajando, que podrían ser mejores, ¿no? Pues aquí tenemos algún artículo sobre acupuntura, las ventosas, psicoterapia, climatoterapia.
bien, está bien estas revisiones. Yo me he ido a PubMed, perdón, a Clinical Trial Groups. Solo hay un ensayo clínico propuesto con acupuntura que se suspendió por dificultades en el reclutamiento de pacientes, ¿no? Con lo cual no puedo tener evidencia de que esto funcione, o al menos la evidencia tal como la entendemos con el método científico de la medicina convencional, si podemos llamarlo así, ¿eh? Artículos tan interesantes como este del mindfulness, ¿no? Que me encanta, ¿no? Porque ves que en la infección fúngica el estrés, no sé si mi puntero lo señala, ¿no? Pues produce un 8,7% de impacto que se desarrolla en días o en semanas. Y bueno, ellos proponen el tratamiento con mindfulness de muchas enfermedades dermatológicas, pero yo, si soy sincero, cuando intento trasladar esto a mi práctica clínica habitual, pues tengo mis serias dudas. Y este quizás es un artículo ya clásico, es un artículo en el cual cogen pacientes con psoriasis con excelente respuesta, con una respuesta muy buena por más de 2 años, ¿eh? Y lo que hacen es intentar ver factores predictivos de respuesta, es decir, en qué pacientes serían mejores para un tratamiento concreto, ¿no? Y lo que concluyen es que hay mayores probabilidades de éxito si tienen menos tratamientos sistémicos convencionales previos, si no son pacientes obesos, si son pacientes más añosos al inicio del tratamiento y si hay buena respuesta a terapias previas. Pero es que esto afecta a todos los tratamientos por igual, con lo cual lo que concluye este artículo es que los modelos predictivos de la respuesta clínica a los fármacos sistémicos en psoriasis, con las variables estudiadas, que son todas de BioBader, no parecen mejorar la selección, el tratamiento para el dermatólogo. Es decir, que una vez que un paciente entra por mi puerta, tengo el diagnóstico clínico y poco más, nada más me ayuda, no tengo ayudas de tipo genético, epigenético, analítico para decidir cuál es la mejor opción terapéutica para el paciente, y lo que tiene menos posibilidades de éxito, o al revés, menos posibilidades de éxito, como la obesidad o la situación de artritis psoriásica, afecta por igual a todos los tratamientos que puedo escoger. Y esto, bueno, pues van saliendo artículos. Este artículo también es interesante, pero ellos te dicen que necesitan más estudios, pero en mi opinión, y esto es su opinión, y como cual es criticable y debatible, ¿no? A día de hoy, más allá de la clínica, no disponemos de otra ayuda para mejorar la orientación terapéutica de nuestros pacientes con psoriasis. Y es, en mi opinión, así. Vamos a dar un poco vamos a hacer un poco de daño quizás a Biel, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? Necesidad de medir. Bueno, pues en dermatología, una de las limitaciones más importantes es que, bueno, con una excelente descripción clínica puedes hacerte una idea de un paciente, pero a veces es casi mejor una serie de fotos, ¿no? Pero al final, casi siempre es necesario medir de alguna forma una enfermedad, ¿no? Cuando esta enfermedad se puede trasladar o esa alteración a un valor numérico, pues es todo mucho más fácil. Es mucho más fácil tener la hemoglobina como un valor numérico, tener el colesterol, los triglicéridos, la ST, la LT, porque esto nos permite hacer una curva de Gauss, decidir qué es lo normal y qué es lo que sale de lo normal, ¿no? O sea, que las enfermedades definidas por un valor nos permiten mejor valorar todo, o sea, lo que es una alteración y lo que es una respuesta a un tratamiento, ¿no? O sea, nos permiten objetivamente, que ahora lo comentaremos, que no hay ninguna escala objetiva realmente, ¿no? Valorar la evolución de la enfermedad, ¿no? También facilita la interpretación por otros profesionales, es decir, yo que de una consulta del profesor Bordas, del compañero del Xavi Bordas, con muchos pacientes con psoriasis, si él no se hubiese dedicado a poner escalas de medida, yo no sabría exactamente cómo estaban los pacientes cuando empezaron el tratamiento, ¿no? Es decir, permite transferir información más allá de que estén muy bien, regular, muy mal o están fastidiados, ¿no? Evidentemente no tenemos escalas 100% objetivas, pero tenemos escalas validadas y tenemos que conocerlas. Existen múltiples escalas. En un estudio previo a la comercialización de los agentes biológicos en 634 dermatólogos en españoles, el uso de estas escalas era residual. Y cuando digo residual quiere decir inferior al 10%. Y esto es lo que significa residual, significa que no lo hacía nadie. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque a veces, si no se hace, igual es que no son necesarias. Todo esto se popularizó y se hizo mucho más útil cuando aparecieron los ensayos clínicos en terapias biológicas, porque evidentemente las agencias reguladoras necesitan un valor para ver la mejoría de la enfermedad o para poder evaluar la mejoría de la enfermedad y, por lo tanto, aprobar el uso de un fármaco o no, y sobre todo también porque nos permite recoger información sobre pacientes y sobre todo sobre grupos de pacientes. Porque al final lo que estamos haciendo es el siguiente ejercicio. Sin cambiar esta imagen, la que veis aquí, ¿no? Es una paciente con esta psoriasis hace 5 años, y si nosotros
pensamos que esta paciente tiene 80 años, pues podríamos percibir una gravedad de la enfermedad. Si es un paciente varón de 55 años, casado y con 2 hijos, pues podríamos percibir otra enfermedad, otra gravedad de la enfermedad. Es si este mismo señor, y esto es un hecho real, es decir, se divorcia, la frase exacta es: yo así no entro en el mercado. Nosotros no estamos cambiando la imagen, solo estamos cambiando el paciente. Esto es un paciente de 19 años, pues se convierte en un drama. Es decir, que esto es el problema real del impacto de enfermedades dermatológicas, ¿no? Que un mismo valor, un PASI, un BSA, exactamente el mismo, puede tener un impacto muy, muy diferente atendiendo a las características o a las circunstancias personales de cada paciente, ¿no? Tenemos múltiples escalas de medida, algunas, lo ha comentado también Ana, ¿no? Algunas son las que las realizamos los médicos, y estas son independientes del impacto que tiene la enfermedad. El PASI es el que es, el PGA es el que es, el BSA es el que es. Tenemos escalas de medida de calidad de vida, nos pondremos un poquito más allá. Evidentemente podemos utilizar la iconografía como una escala de medida, y esto, bueno, está intentando incluso validar, ¿no? Una secuencia de imágenes que nos permitan incluso dar un criterio de gravedad de los pacientes, pero hay muchísimas, y os diré que aparte de estas que veis aquí, poco más se utiliza en práctica clínica habitual. Al final, en un paciente concreto, en esta paciente que estoy enseñando, como clínico, para medir su enfermedad me es más útil la imagen de la paciente y hablar con la paciente. Ponerle un valor para un paciente concreto no me sirve de mucho, ¿no? Y medir el impacto, evidentemente ponerle un valor al impacto de la enfermedad es muy importante, pero te lo puede explicar el paciente. Pues estoy contento, no estoy contento, estoy cojonudo, estoy fatal, perdonad la expresión, ¿no? Bueno, pues en mediciones hechas por el médico, y luego la medición de calidad de vida en psoriasis. Y esto, el objetivo es valorar síntomas subjetivos o aspectos psicológicos o sociales asociados a un paciente por su enfermedad, ¿no? Y las enfermedades dermatológicas, la psoriasis tiene un elevado coste personal y social, pero podríamos poner dermatitis atópica, han hablado de la marcha atópica, también se ha hablado de la marcha psoriásica, no os quiero ni contar el impacto que puede tener una erosadenitis, ¿no? Y el hecho de medirla tiene sentido si la incorporamos como un criterio de gravedad y de decisión. Si no, al final, medir lo afectado que está un paciente, si no nos va a servir un poco para tomar decisiones, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y son complementarias a las escalas de medición clínica de los facultativos. Y nos podríamos preguntar si es necesario medir la calidad de vida, ¿eh? Hombre, quizás tú lo miras en psoriasis, podríamos entrar en discusión, ¿no? Pues yo con un paciente me puedo poner de acuerdo, pero medir la calidad de vida va más allá de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, conocer el impacto de una enfermedad nos permite tomar decisiones a veces de tipo político, es decir, que te pongan un parking gratuito delante de tu casa, pues depende a veces de que tengas una calidad de vida limitada por una esclerosis múltiple, por una enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, medir el impacto en la calidad de vida de una enfermedad de los pacientes no solo va dirigido a tomar medidas, evidentemente, sobre el paciente, sobre el tratamiento del paciente, ¿no? Sino, pues, prestaciones sociales, requerimientos sanitarios, el hecho de que las terapias sistémicas de la psoriasis pues tengan prácticamente una protección y los pacientes prácticamente no paguen nada, es por este impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y esto sería en el ámbito social, ¿no? Pacientes débiles, movilidad, prestaciones sociales, requerimientos sanitarios. Y luego en el paciente hay un ámbito físico, evidentemente hay algunas formas de psoriasis, sobre todo formas localizadas, que pueden ser más o menos incapacitantes, y otras que nos podrían a nosotros parecer menos incapacitantes, pero que puestas en según qué paciente, pues puede tener una limitación psicológica importante. Pero esto, la psoriasis, que hace más de 2000 años que fue descrita por Galeno, nos podríamos preguntar por qué ahora tenemos que hacer esta medición de la calidad de la vida de la psoriasis. ¿Por qué no lo hacíamos hace 10, 15 o 20 años? ¿Por qué no hace 20 años utilizábamos esto para medir la calidad de vida de los pacientes? Pues en mi opinión es porque al final, si no tienes posibilidad de mejorar mucho al paciente, ¿de qué sirve preguntarle si está muy preocupado o si afecta mucho su calidad de vida, ¿no? Yo siempre digo que tiene sentido si tenemos alternativas terapéuticas que nos permitan alcanzar o acercarnos lo más posible al objetivo deseado por el paciente y también por los clínicos, ¿no? Yo me imagino pasando toda esta serie de pros o proms. PREMS es otra cosa diferente, ¿no? Pros o proms en la era prebiológica, ¿no? Pues ¿está usted contento con el metotrexate que le molesta el estómago, tiene ganas de vomitar? No, pues yo le diré que le diga, ¿no? ¿Está usted contento con la ciclosporina? Me acuerdo cuando dábamos antihipertensivos para la ciclosporina, hiperplasia gingival, hipertricosis. ¿Estás contento? No. Pues haber pedido muerte, ¿no? Te ha tocado susto. Es decir, que al final el uso de estas escalas de medida en calidad de vida
tienen mucho sentido si podemos utilizarlas para mejorar la vida de los pacientes, ¿no? Y también nos pueden ayudar a medir el valor de los tratamientos, que esto está ahora muy, muy en boga. Es decir, la pregunta es, ¿podemos tomar decisiones basadas en la calidad de vida del paciente? ¿Y por qué ahora? También lo hemos dicho antes. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿No? O sea, bueno, primero porque tenemos alternativas terapéuticas y esto ha mejorado mucho. Y después también por la incorporación de la salud digital, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tenemos recursos digitales, todo el mundo lleva en su bolsillo un recurso digital para entrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y se han hecho intentos, ¿no? De que igual que las personas utilizan estos sistemas de salud electrónica para su ocio habitual, pues que nos sirvan para medir el impacto de determinadas enfermedades. Nos han hecho muchos intentos. Por ejemplo, pues en estaciones físicas en las salas de espera, esto fracasó. Se utilizó en dispositivos electrónicos en consulta, esto fracasó sobre todo por la falta de interacción con los sistemas informáticos de los hospitales. Y ahora estamos en otro paso, que es utilizar el dispositivo móvil de los pacientes para poder valorar la calidad de vida de la enfermedad o incluso el resultado de los tratamientos. Estamos en ello y que esto tenga éxito o no, pues necesitaremos un poquito más de tiempo. O sea que la respuesta, si me pedís una respuesta, si es necesario medir, yo creo que sí. Yo soy un amante de medir las enfermedades dermatológicas porque me permite estudiar la evolución de mis pacientes, ¿no? Y compararlo con la evolución de otros pacientes, de otros compañeros o de otros países o por diferentes tratamientos, ¿no? Yo utilizo el PASI, el BSA, yo utilizo el del EQI, después si comentamos si tendría que utilizar algún otro, y tengo una escala de valoración global del paciente, esto no está validado, de 0 a 10, en el cual le pregunto la satisfacción con la respuesta al tratamiento entre 0 y 10, y bueno, pues si sobrepasa el 8 o el 8,5, pues bueno, todos buscamos la gran excelencia, luego lo comentaremos, pero claro, si consigues un 9 con un tratamiento, el cambio para buscar el 10 no está garantizado, ¿no? El examen de revalida, como le digo a los pacientes, no garantiza que no pueda haber una nota inferior. Y otra pregunta que debemos hacernos, también muy retórica, muy en boga, es si tenemos que tomar decisiones consensuadas con el paciente, que después un poco discutiremos. Que bueno, no todo lo que se cuenta necesitaría ser contado, pero la verdad es que si no tenemos alguna escala de medida, no podemos medir de alguna manera, no podemos controlar los resultados y no podemos mejorarlos, al menos en grupos de pacientes. Yo creo que hay que medir, y como mínimo tenemos Bebadel, tenemos registros personales, los hospitales, como mínimo te permite, en una perspectiva histórica un poco de lo que ha pasado, este es el resultado del registro que tenemos en nuestro hospital y del cual estamos bastante orgullosos porque nos permite tener una actualización de datos y poder tomar decisiones basadas en la experiencia de años, ¿no? No un poco en la experiencia de los demás o en la percepción de los demás. Otro tema es la selección del tratamiento en psoriasis, ¿no? Aquí estamos en un punto muy diferente de la dermatitis atópica. Es decir, nosotros teníamos en los últimos 50 años tratamiento tópico, metotrexate, fotocarapecidina, ciclosporina. En los últimos 15 años han aparecido una serie de fármacos con diferentes mecanismos de acción, han aparecido biosimilares, moléculas grandes, moléculas pequeñas. Como veis, hay una nube aquí, bimekizumab, que ya ha aparecido, ya aparecerá en los siguientes, ya lo tendremos disponible en los siguientes meses, aprobado por la Agencia Federal del Medicamento, por la Agencia Federal del Medicamento, está en análisis de precio reembolso, y yo creo que saldrá deucravacitinib, y creo que saldrá, estoy convencido, pero también os diré que creo que los siguientes 5, 6, 7 o no sé si 10 años va a salir algo más, lo cual no es mala cosa, porque nos permitirá acomodarnos o entender todo el arsenal terapéutico que se nos viene, que tenemos la suerte de poder utilizar, ¿no? Y evidentemente el desarrollo clínico continúa, lo ha comentado Ana, ¿no? En Atopia es una locura. ¿Por qué? Porque no teníamos todas las alternativas terapéuticas. Pero si os fijáis, os he usado en rojo, pues bimekizumab, que este sí sale, el netakimab, creo que no saldrá, pero luego veréis un poco por qué. Se hizo un estudio clínico con facitinib, un Panjac, un inhibidor de Panjac, que tenía una eficacia semejante a Etanercept, que suspendió por la toxicidad del fármaco. Y luego este es deucravacitinib, este último cuadradito que veis aquí, es deucravacitinib, que yo creo que saldrá. ¿Y por qué creo que no saldrá mucho más? Por esto que se ve aquí. Fijaos en esto, ¿no? O sea, siempre hablamos de necesitamos más tratamientos en psoriasis. Pues fijaos, ¿no? Mirikizumab, un fármaco con ensayos ya en fase 3, con eficacias comparables a otros inhibidores de interleuquina 23, como Risan, como Gusel,
Lilly abandona sus planes de lanzamiento porque ha optado por no intentar competir en un espacio tan competitivo. Es decir, quizás no merezca mucho la pena invertir en psoriasis en estas condiciones, ¿no? Creo que no me refiero a nada. También estaba en la diapositiva anterior los tratamientos tópicos. Los tratamientos tópicos lo ha comentado Ana, ¿no? Hay algunos tratamientos aprobados incluso en Estados Unidos, pero los precios a los que se están aprobando no van a llegar a Europa, vamos. O sea, prácticamente el mercado europeo está cerrado para los nuevos tratamientos tópicos en psoriasis al ritmo y al precio que están aprobando en la FDA, ¿no? Sí que habrá alguna novedad y esto es esperable para la psoriasis pustulosa, ¿no? Estamos, pues esperando Spesolimab, Spesolimab de chocolate espeso, ¿no? Inhibidor de receptor de interleucina 36 para las psoriasis pustulosas. La verdad es que tú tienes la sensación de que psoriasis pustulosas graves no hay tantas, pero bueno, esto piensas un poco. Luego sale un fármaco y parece que a la que sale un fármaco útil para una enfermedad, pues empiezan a aparecer estas enfermedades. Bueno, pues esto sí que será una novedad interesante a seguir en los siguientes años. Y como hemos dicho, con tantísima información que tenemos, muchas veces esta información llega a cegarnos. A cegarnos quiere decir que nos cuesta mucho llegar a interpretar la información. Y si somos francos, si solo la clínica ayuda, si no tenemos otros factores fuera de la clínica para tomar decisiones, al final nosotros estamos tomando decisiones por probabilidad subjetiva. Es decir, cuál es el fármaco o el tratamiento que pensamos que desde nuestro despacho, nuestra clínica, tiene más probabilidades de éxito en el paciente que tenemos delante. Y bueno, está muy bien, ¿no? Pues que hagamos documentos de consenso, los del grupo de psoriasis, y digamos que los biológicos deben ser considerados como primera línea de tratamiento de los pacientes con psoriasis moderada severa, pero todos sabemos que esto a la práctica no es así, y no es así solo en nuestro país, en otros países y en otros medios, en otros ambientes, porque sí que es verdad que siendo fármacos con una eficacia y seguridad muy elevada, muchas veces los posicionamientos pues obligan o sugieren pasar por tratamientos sistémicos convencionales o por el versionar de anti-TNF, que esto hasta que no apareció este punto intermedio no existía, en los cuales yo no creo que se prime el coste, y esto no debe ser así, ya lo intentaré argumentarlo, sino que se premia la eficiencia, que es la relación entre lo que consigues por el precio que tienes. Pero lo comentábamos antes, ¿no? El paciente debe colaborar, el paciente debe colaborar si muchas veces ni siquiera los médicos somos libres del todo de elegir el tratamiento que quisiéramos para un paciente concreto. Medicina personalizada o estratificada en psoriasis, o Ana comentaba en dermatitis atópica, ya veremos, porque si llegamos a tener, o si llegáis a tener en dermatitis atópica fármacos de tantísima eficacia o tantísimo éxito como lo tenemos en psoriasis, al final te va a dar un poco igual, porque todos habéis oído hablar de los perfiles de pacientes. Perfiles de pacientes es algo que creó la industria, y no diremos el laboratorio y el fármaco, es que, hombre, si no va bien para todos, voy a ver si encuentro, ¿no?, algún nicho de mercado en el cual te pueda vender mi tratamiento por encima de los otros, ¿no? Y al final yo creo que esto es un poco despreciar un fármaco, ¿no? Porque yo, entre definir perfiles de pacientes o tener una varita mágica que me fuese bien para absolutamente todos los pacientes con psoriasis, sea la forma que sea la extensión que sea la localización que sea, yo prefiero la varita mágica. Pero la verdad es que la varita mágica tampoco la tenemos para todos los pacientes, ¿no? O sea, yo soy más partidario de la imposición de manos, si fuese útil, que de la ciencia. Perdonad la expresión si lo queréis así. Y hay tantos perfiles de pacientes como pacientes. Esto yo, la verdad es que lo odio, cuando entran por la puerta y dicen, para mi fármaco, si tuvieses un paciente, pues no hay tantos. Yo creo que no hay tantos. No nos tenemos que dejar influir, pero sí que hay algunos. Algunos que al menos en práctica clínica te hacen tomar decisiones concretas, ¿no? Uno es la modalidad de tratamiento. Nosotros tenemos que decidir si un paciente podemos no hacerle tratamiento o no desea tratamiento, si va a hacer un tratamiento tópico o un tratamiento sistémico. Y cuidado, podemos poner la regla de los 3 10, podemos poner lo que queramos, pero ahí sí que es muy importante el impacto que la enfermedad tiene para el paciente. Es muy importante la asociación con la artritis psoriásica. Solo en la diapositiva veréis que compartimos muchas armas, pero las armas no funcionan igual para la psoriasis y para la artritis psoriásica. Actuar de forma diferente o de forma exigente en aquellas formas localizadas con importante repercusión en la calidad de vida. Una psoriasis genital o una psoriasis palmoplantar es una psoriasis muy incapacitante, con un PASI bajo, con un BSA bajo, pero seguramente con un DLQI o con otro escala de calidad de vida muy, muy alterada, ¿no?
cada vez estamos más en esa enfermedad residual, ¿no? Ese paciente que le hemos puesto un tratamiento para la psoriasis y ha mejorado el 75, el 80%. Hostias, que no le queda tanto, tiene 90, el 90, ha mejorado el 90%. Esta enfermedad residual, pues hombre, depende de dónde te quede. No es lo mismo que te quede, pues no sé, en la zona lumbar, que se va a ver poco, que te quede en la cara, o que te quede en el cuero cabelludo, que te en genitales. Esto es una gestión del éxito, ¿no? Situaciones especiales, embarazo, neoplasia, trasplantados, cirugía, psoriasis pustulosa, no hay muchas, pero bueno, tendremos alternativas terapéuticas. Y luego, sobre todo, ¿qué tipo de paciente tenemos delante, ¿no? Si son excelentes respondedores, buenos respondedores, o tenemos el paciente guerrero que nos da mucha faena, ¿no? Estos son datos de mi hospital, ¿no? Para que veas un poco y dirás, bueno, pero a día de hoy, en tu centro, que esto no es simplemente un ejemplo, yo no digo que sea reproducible, pero cuando preguntamos cómo tenemos nuestros pacientes, pues fijaos, ¿no? Esto es un corte del pase absoluto en el último control de estos pacientes a diciembre, de todos nuestros pacientes a diciembre del 21, y como veis, con un pase inferior a 3 prácticamente tenemos el 80% de los pacientes, es decir, 8 de cada 10 pacientes, o sea, un 60% con un pase inferior a 1 blanqueado o prácticamente blanqueado. Y el 80% de los pacientes están muy, muy bien, muy, muy bien. Es decir, que también nos estamos acostumbrando a gestionar el éxito, a gestionar el éxito. Y fijaos que en estos pacientes de éxito, más de una tercera parte están desintensificados, están utilizando los fármacos por debajo de ficha técnica. Esto se corresponde un poco con el artículo también clásico en un corte transversal de BioBader, que prácticamente 1 de cada 3 pacientes, y seguramente más, tal como se incorporan los nuevos fármacos, podrán trabajar en dosis por debajo de ficha técnica. Y bueno, pues tenemos que decidir qué tipo de tratamiento hacemos para el paciente. Evidentemente, este paciente de la izquierda, pues tratamiento tópico, pues parece que está descartado. Tendremos que decidir. ¿Quién selecciona este tratamiento? Bueno, yo aquí sí que, permitidme que sea crítico, esto de que el paciente colabora en la toma de decisiones, por si casi ven, por si tenemos, pero no en psoriasis, ¿eh? O sea, tampoco el paciente decide cuál es la primera línea de su terapia oncológica, ¿eh? El pacientes son buena gente, ¿eh? Y básicamente, no sé si vosotros sois un paciente crónico de alguna enfermedad, te sientas ahí delante y dices, a mí dime qué tengo que hacer, ¿eh? Y de hecho el uso de biosimilares e innovadores es un debate puramente económico. Pero quisiera hacer una pregunta, no sé si vamos a hacérsela a Biel y así lo fastidiamos un poco, o si no, a Ana, que es dermatóloga, abrid el micro y si os pregunto, si ahora empezamos 100 pacientes hoy, a día de hoy, con adalimumab, de aquí 10 años, ¿cuántos seguirán con adalimumab y perfecto control de la enfermedad? No, muy pocos. Sabemos que al cabo de 1 año y medio, 2 años, un 30% se habrán caído. Sí, no, ya. En cambio, si De aquí empezaras 10 con miel. años, o sea, ahora nosotros Sí, empezamos no. con el Probablemente quedarán muy poquitos. Quedarán a lo mejor un ¿cuántos son? 10%. Va, mójate, va, Un dime un 10. porcentaje. Yo qué sé, a ver, no, por mi experiencia. Tengo pacientes que hace 15 o 20 años que están con adalimumab, pero Sí, igual sí. son un 10, un 5, un 10%, Jaume, no sé. Vale, ¿Un vamos a ver 1%? esto me lo pregunté yo, ¿esto cómo lo Vale, miro? vale. Pues Ok. cogí los pacientes que habían empezado adalimumab en nuestro hospital antes del 2011, es decir, que como mínimo llevaban 10 años de tratamiento, como mínimo, ¿de acuerdo? Y de estos 110 pacientes, que eran o naif o early naif, es decir, estos no habían hecho mucho ustekinumab, ¿no? O sea, prácticamente eran pacientes como los que introducimos ahora, teníamos activos aproximadamente un 22%, y además de este 22%, la mayoría estaban desintensificados, ¿no? Pues podríamos decir que 1 de cada 4 pacientes que entren en adalimumab se va a mantener en adalimumab más allá de los 10 años. Cuando yo calculé esto, al pocos meses apareció este artículo canadiense, que ellos tenían alrededor del 40% a 10 años, con lo cual, si queréis hacer una media, pues, y voy acabando, 1 de cada 3 pacientes que empiece con adalimumab va a quedarse en adalimumab con excelente respuesta al tratamiento, incluso desintensificado, independientemente del coste del biosimilar. Estamos hablando de respuesta a largo plazo de adalimumab. Como suelo decir la industria, una tercera parte del mercado ya no es para el fármaco innovador, ya se va a quedar en adalimumab y está muy bien. ¿Y esto es importante? Sí es importante. Porque la aparición del biosimilar, este artículo es muy interesante, reduce la iniquidad entre países. Se ve cómo la aparición del biosimilar favorece el tratamiento en países de Europa del Este comparado con países algo más ricos en el oeste de Europa. Y esto es el impacto en nuestro hospital. Es decir, fijaos que hasta el 17 de 2018 adalimumab ya iba bajando el número de pacientes, que es la línea azul que veis aquí. A partir de la aparición del biosimilar vuelve a crecer hasta niveles como teníamos antes de la aparición del biosimilar, pero mirad el coste total en cash. De lo que costaba tratar antes
pues estos pacientes que veis aquí, ¿no? Estos casi 70 pacientes y lo que cuesta tratar estos 70 pacientes en cash. Y hacer switch. Nosotros no hemos hecho switching de forma masiva de Humira al biosimilar. Y esto es eficiencia terapéutica. Merece la pena revisar los resultados en salud. No sé si lo tenéis, es de libre acceso, es del CatSalut de la Generalitat, pero fijaos, ¿no? La acción del biosimilar dispara el uso de adalimumab, no solo dispara el uso de adalimumab en primera línea, sino que dispara, porque esto es octubre, a principios de octubre del 2020, el número de pacientes que entran en terapia biológica en psoriasis, estamos hablando de que entraban alrededor de 900 al año y en el 2020 fueron prácticamente 1000, porque esto es a principios de octubre del 2020, pero el impacto presupuestario ya no era un crecimiento de 15% anual, sino que prácticamente se estancó. Con lo cual, el biosimilar ha aportado poder tratar muchos más pacientes sin aumentar el impuesto presupuestario del 15% anual, que ya os digo, esto en 20 años hunde Cataluña. O sea, no es posible. Tenéis un poco el día del interés compuesto, sabéis que esto no se puede mantener en el tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar un poquito rápido porque la artritis psoriásica hay que considerarla. Las formas localizadas con importante repercusión de vida, yo aquí sí que tiene mucho sentido la opinión del paciente, porque al final un valor de extensión o de picor pues sí, es importante, pero sobre todo cómo te está afectando a tu vida, a tu vida, a tu día a día, ¿no? Y la pregunta es si tenemos que tomar decisiones basadas en los PROMs. Bueno, si nos creemos la importancia realmente de estos PROMs, debemos ser consecuentes. Luego, si bien lo discutimos o no, pero debemos ser consecuentes, ¿no? O sea, al final, si lo medimos y no tomamos decisiones sobre ellos, pues tampoco los miramos. Tenemos que ser consecuentes. Y por último, el límite del conocimiento es lo último que os quería comentar. Esto es en lo que estamos en psoriasis ahora, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con un paciente? Cirugía, embarazo, cáncer, trasplante. Pues la verdad es que estamos viendo que son fármacos de terapias biológicas que utilizamos nosotros, incluso los antitenecia, aunque preferimos los 17-23 en estas situaciones un poco más complejas. Es un excelente perfil de seguridad. Yo creo que no hay que ser ni temerosos ni temerarios. Yo creo que aquí sí que hay que discutir las alternativas terapéuticas con el paciente, hay que consensuarlo con el paciente, pero al final, ya os digo, el paciente lo que te dice es: dígame usted qué haría, si fuese su hermano, su padre o un familiar suyo. El concepto de golpea rápido, golpea fuerte, pues a veces también tenemos que plantearnos. Esta chica me llegó de un hospital pediátrico a los 18 años con estas psoriasis que veis aquí. Prácticamente me salté todos los protocolos. Empecé, en aquel momento había salido Guselkumab con buenos resultados, empecé Guselkumab. Esta chica está blanqueada desde hace prácticamente 3 años y se pincha cada 20 semanas, ¿no? O sea, esto que te apetece un poco, ¿no? Lo que hacen los digestólogos, ¿no? En formas graves, golpear rápido, golpear fuerte, y ya si acaso después ya bajaremos. Pues es muy interesante en pacientes graves y tenemos que explorarlo en enfermedades inflamatorias. Si debemos ocuparnos tanto de una enfermedad, ¿no? Parecía que la psoriasis era, pues ahora llega la atopia, ¿no? Bueno, ¿es necesario y productivo el tiempo que dedicamos? Pues hombre, es innegable la aportación en investigación y desarrollo clínico de la psoriasis y el conocimiento en dermatología. Es innegable. Y todo esto está trasladando a la atopia, a la hidrosalinitis y a toda la patología inflamatoria que tratemos después, ¿no? Ha tenido oportunidades de desarrollo personal y profesional y de formación continuada gracias al dinero que ha aportado la industria, que no hubiésemos tenido nunca con el dinero aportado por la administración. Eso está clarísimo. Yo creo que al final estos son palancas de cambio para trabajar de una forma diferente. ¿Podremos curar la psoriasis? Bueno, tenéis aquí un par de artículos, no sé si está grabando, creo que está grabando, lo podéis leer, muy interesante sobre podremos curar la psoriasis. Yo creo que merece la pena leérselos. Y bueno, ya veremos si realmente Hipócrates tenía razón y podemos hacer algo actuando no solo sobre la piel, sino sobre el intestino. Y como conclusiones, pues bueno, pues lo que os comentaba, en el 2022 la psoriasis es de diagnóstico clínico y no tenemos ayuda, y Ana, no tenemos inmunofenotipos, no tenemos genética, epigenética, no tenemos nada que nos ayude a tomar decisiones terapéuticas sobre el paciente. No podemos incidir mucho sobre los desencadenantes de la enfermedad. Tenemos los tratamientos que pueden empeorar la enfermedad, pero la verdad es que es muy fácil hablar actuar sobre la obesidad. Pero bueno, manejamos la enfermedad en base a criterios personales y de probabilidad subjetiva, lo que nos ha parecido a nosotros que puede ser mejor, ¿no? Un metaanálisis comparado con otro metaanálisis. No podemos estratificar el tratamiento en grupos de pacientes. Yo no creo que haya tantos perfiles de pacientes como quiere crear la industria, pero sí que tenemos algunos pacientes concretos que tenemos que tomar alternativas terapéuticas diferentes.
la presencia de buenos fármacos a buen precio es una gran ventana de oportunidad para tratar pacientes. No es una ventana de oportunidad para ahorrar, es una gran ventana de oportunidad para tratar pacientes. Y si le damos valor a los PROMs y qué cantidad de valor y a qué nivel los tenemos que poner, hay que ser consecuentes, porque si no vamos a tomar decisiones basadas en ellos, pues no los miramos. Siempre pongo la foto de los tratamientos tal como los tengo en mi hospital, a 13 de septiembre, perdonadme, han pasado casi 2 meses, 3 meses, pero la vida me da para lo que me da, ¿no? Y si os fijáis, en el último año prácticamente se han introducido solamente 4 fármacos, el biosimilar de adalimumab y 3 inhibidores de 23 y uno de 17 en nuestro hospital en psoriasis. Y bueno, como siempre aporta muchísimo conocer mucha gente muy lista, muy inteligente. Yo no sé si la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia, pero como decía el profesor Griffith en 2007, pues al final, en el 2022 y con todo lo que tenemos, todavía la psoriasis, y esto es en el 2007, yo creo que el 2022 todavía es una mezcla de arte y ciencia. Y perdonad que haya ido tan rápido, pero vamos a dejarlo ahí. Molt bé, Jaume, muchísimas gracias. No, no nos has defraudado, como ya sabía, nos has hecho aquí una sesión express, pero con mucha ciencia, con mucho conocimiento y al final es con mucho sentido común, Jaume, totalmente. Es decir, coincido con muchas cosas que... Guerra. ¿Eh? Guerra. Claro, bueno, Guerra. no. Sí, sí, no, y la experiencia, y tú tienes mucha experiencia, y nada, muy interesante, la verdad. Bueno, las dos, evidentemente, la de Jaume, pues con el tema de la psoriasis, claro, hay mucho background de psoriasis, y entonces había que hacer una sesión un poco más movida, y nada, muy bien, muy, muy interesante. Bueno, abrimos unos, nada, 5 minutitos, de 5 o 10 minutitos máximo, porque no quiero pasarme del tiempo, de debate, de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a través del chat, yo lo manifestaré y si no decís nada, pues yo abriré aquí el debate. Bueno, yo por alusiones varias cosas. Bueno, sí, la doctora Martín, adelante, sí, Ana, por favor. Sí, claro. No, yo quería comentar que me ha encantado tu charla, Jaume, me ha gustado muchísimo y estoy totalmente de acuerdo en lo de los PROMs. A nosotros ahora nos ayuda bastante a justificar algunos tratamientos, pero después hay que ser consecuentes, efectivamente, y a lo mejor una psoriasis con poquísimas lesiones en las uñas o en las manos de alguien que esté atendiendo al público pues Sí. tiene más impacto que una psoriasis extensa en placas en alguien que pueda ir cubierto todo el día. Y bueno, me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias. No, y luego, Ana, es lo que yo he comentado, ¿no? O sea, pasa esto si crees que puedes mejorarlo. Porque si crees que no vas a poder. O sea, ya has hecho 6 terapias, 6 líneas de terapia biológica en psoriasis y el paciente no está bien del todo. Puta, si no le pases un PROM. Pero yo qué que voy a poner la 7ª. O sea, si vas a poder conseguir algo, si crees que puedes conseguir, a ver qué piensa el paciente, ¿no? Un matís, Jaume, Sí. un matís amb això del tema dels proms. Tu, efectivament, potser ja, ostres, li has passat 6 o 7 biològics, dius, hòstia, que ja no me queda nada más, ¿para qué le voy a pasar el PSSD o el DLQI? Sí. Jo el matís que te faig és, potser, si analitzant bé el qüestionari detectes que a nivell d'esfera neuropsiquiátrica sí que hay algún tipo de alteración, igual este paciente, la esfera neuropsiquiátrica no la estamos tratando, o podemos añadir alguna medicación, podemos añadirle tema de ejercicio físico, por ejemplo. Yo he habido algún paciente y tal, o sea, tema ejercicio físico, tal igual, que han perdido peso, con lo cual mejoran su estado, o se les ha enviado a psiquiatría, o incluso, fíjate, algún caso muy extremo, el otro día en Sevilla que nos vimos, lo expliqué, yo una paciente de Eugenia, de la dermatóloga, Eugenia Escriba, con una dermatitis, perdón, no, con psoriasis y una dermatitis por contacto también súper heavy. En una de las preguntas del cuestionario de calidad de vida ¿tienes pensamientos autoríticos? Sí, y se fue directa a psiquiatría. No Sí. estaba en tratamiento. Ostras, ya solo por eso ya ha valido la pena, Jaume, pasar el PROM. Y ahí voy, porque como tú decías, con esos tratamientos tan efectivos, digo, ¿para qué? Te lo compro esto. Pero es que detectamos otras cosas con los prompts. Y luego, la segunda cosa, ya me callo. El tema de pagos, el tema de riesgo compartido. De cada vez más nos vamos a que el riesgo compartido, la industria dice, bueno, pongamos la voz del paciente y el determinar estos prompts y prems nos permite en la ecuación añadir estos resultados en salud. Y el último punto, el tercero, sería que los farmacéuticos en las consultas, al ver estos
estos resultados, yo creo que nos sensibilizamos más, o al menos hablo por mí, que desde el 2015 trabajo con PROMS, me hace ser mucho más consciente, a pesar de que la psoriasis es como muy visual, pero es igual. Nosotros, claro, como somos un servicio central, vemos muchas patologías y el tener estos resultados realmente nos hace más, no sé, nos involucra más en el equipo asistencial. A mí me ha ayudado para ser uno más del equipo. Pero bueno, en fin, esto es un No, ítem no, más no, a ver, de la farmacia yo- hospitalaria y me ha hecho ser más sensibles también. Yo cuando viene Eugenia, oye, mira, este paciente sí, como dice la doctora Martín, es que tiene una alteración muy mínima, igual es un PASI de 4, de 6, pero ostras, es que esta chica está en una perfumería, recuerdo un caso sí, sí, así. sí. No, no, y yo he sido sensible, adelante RL, cambiamos el tratamiento. He sido sensible a esto. Si sirve para esto, bienvenido sea. Pero no sé si Hombre, me lo yo compras, soy, Jaume. no, no, yo, por ejemplo, si me paso del EQUIS cuando empiezo el tratamiento, ¿no? E incluso cuando tengo mis dudas sobre cambiarlo, ¿no? O sea, que estás que dices, hostia, quizá le pondría un fármaco nuevo y tal, también lo paso, porque, hostia, igual el paciente tampoco está para hostias, ¿no? Tú estás allí con lo tuyo, ¿no? En tu mundo y tiene un PASI 3 y yo voy al PASI 100 y no sé qué y tal. Y lo ves, no me caliente la cabeza. O sea, yo creo que hay momentos en los que el paciente tiene que dar su opinión y los PROMS es una forma de dar su opinión. También es verdad que hay algún artículo, y esto también nos encontramos mucho, ¿no? Con pacientes completamente blanqueados que le pasas un DLQI y te marca 4. Sí, Y ya. tú dices, vale, quizá tenga que ir al psiquiatra, pero Bueno, bueno, quizás sí, ¿no? es así. Como lo ves o tiene que ir allí, pero es que si tú le pasas un PSD modificado en primaria a todos los pacientes que entran por la puerta, o todos los que estamos en esta sesión conectados, Mm. cuidadito, cuidadito. Es decir, que al final estamos detectando podemos estar teniendo patología ya no tan asociada a la enfermedad, ¿no? Sino, pues no sé, a tu vida, ¿no? A Que otra falla, cosa, ¿eh? claro, claro, exactamente. Pero es un ítem más. Yo lo único que defiendo, como tú sabes, Mm, yo hablo mucho de PROMS, sí. defiendo que es un ítem más que en el abordaje 360 hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? No lo sé. Dependerá, es que como lo has dicho tú muy bien, dependerá del paciente. Habrá que hacer un traje a medida de este paciente. Sí. Pero es un ítem más, nos sirve. Si yo, por ejemplo, ¿cómo lo utilizo? Pues yo tengo un filtro, yo tengo todos los pacientes. Oye, voy a filtrar todos los que tengan el PSSD por encima de 30 o el DLQI por encima de 5. Ya es un filtro en un entorno donde aquí tenemos un problema de dermatólogos, me sirve para trabajar de forma multidisciplinar con la dermatóloga que tengo que lleva psoriasis ostras, trabajamos de forma multidisciplinar. Ya es el PROM es un primer filtro. Quiere decir que el que tenga el PROM alterado va a hacer que la dermatóloga... No, yo se lo derivo, ella lo evalúa, lo suma todo y al final decide si cambia o no. Pero la verdad es que en un porcentaje muy alto, cuando yo le digo, Eugenia, revísate este paciente, en un porcentaje bastante alto hay cambio de tratamiento. No en todos, como dices tú, Jaime, no en todos. Por Sí. tanto, Bueno, es una variable más. sí. ¿Eh? Vale, ¿qué más? Y una pregunta para la doctora Martín con el tema de los inhibidores de la Janus quinasa. Este warning que hay me parece muy relevante. Entonces, el tema es, un poco como lo que vemos con el tema del warning, vamos a un futuro donde los inhibidores de la Janus quinasa van a quedar circunscritos a paciente joven, sin comorbilidades, pero claro, paciente de 65 años o más, fumador, exfumador, con comorbilidades que le hagan más propenso a MACES, a eventos cardiovasculares o tromboembólicos. Nos sitúan un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, ya de por sí ya tiene más probabilidad de hacer eventos tromboembólicos. Eh, ¿Se va a circunscribir más en los inhibidores de Janus quinasa en paciente más joven, quizá? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Ana, esto? Bueno, en pacientes más jóvenes, desde luego, vamos a tener menos problemas, segurísimo. Ujú, Y yo creo que necesitamos la seguridad a largo plazo, claro. necesitamos tiempo para valorarlo. Que Ujú, son eficaces, son muy eficaces y lo que habrá que valorar son las alternativas que tenemos, claro. claro. Si tenemos otras alternativas, pues quizás las utilizaremos, pero están resultando muy útiles hay dermatitis atópicas que no responden al biológico y que están respondiendo al JAK inhibidor. Claro, claro. Y las alternativas que tenemos tienen toxicidad a largo plazo. La ciclosporina va muy bien,
pero claro, no puedes mantener tampoco al paciente con ciclosporina mucho tiempo. También, también los inmunosupresores tienen más riesgo en pacientes ancianos. Sí, sí, no, totalmente. Que cada fármaco, al final hay que hacer un traje a medida, es lo que Aquí decimos. una reflexión que será muy interesante, ya lo veréis, esos posicionamientos autonómicos. Bueno, en este país no hay posicionamiento, ¿no? Entonces todo el mundo se posiciona, ¿no? Ya veréis, o sea, así como hemos tomado posicionamientos terapéuticos en psoriasis basados en la eficiencia, es posible, ¿eh? De hecho, el Cataluña va por ahí, que el posicionamiento de los monoclonales sea por delante de los señores JAK por un tema de seguridad, ¿no? Es decir, hemos posicionado por eficiencia en psoriasis y por seguridad. Pero también creo que en el País Vasco van a poner de primera línea baricitinib por un tema de coste puro y duro. Entonces, te estás quedando como un poco fascinado, ¿no? Es decir, la seguridad es importante, pero si me lo pones barato, me lo paso por donde... Es como todo muy curioso, ¿no? Es todo como todo muy curioso. Yo creo que estamos el problema de la topia, Ana, no sé si tú lo ves así, problema, ¿no? O sea, bendito problema, es que nosotros con la psoriasis hemos ido aterrizando en 15 años. Por los anti-TNF, ustekinumab 5 o 6 años más. Luego sí, luego han llegado 17, 23 todos a la vez. Pero ya teníamos, ya sabíamos cómo iban las cosas. En Atopia llega Dupi, y menos mal que Dupi está un tiempo. Porque es que si se llegan a juntar los 6 o 7 o 8 que vais a tener en 2 años, no tenéis, vamos, no es que no tengáis, es que tenemos un lío en la cabeza notable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Menos mal que hemos tenido un tiempo como para poder Exacto. evaluar la eficacia y aprender a tener estos nuevos fármacos. Totalmente de acuerdo. Y después también otra diferencia que ha habido, yo claro, estoy sesgada por la derma pediátrica, pero en psoriasis la investigación y la aprobación de fármacos en pediatría apareció como mínimo 5 años después. Empezaron ya con los adolescentes. En niños pequeños no hay, en niños de 6 meses a 2 años no hay investigación en psoriasis. Y en cambio vienen ahora y ha llegado todo a la vez. O sea, la investigación en pediatría ha llegado a la vez que, casi, no a la vez, pero casi a la vez que en adultos. Y tenemos que, los facultativos, pues tenemos que de forma muy rápida aprender a manejar todo este nuevo arsenal terapéutico, a valorar qué mínimo le pedimos al fármaco y bueno, pues a ver. Y después una cosa también que tenemos en dermatitis atópica es que el diagnóstico es muy importante. Yo no he entrado en el diagnóstico, pero el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, como has dicho. Sí, sí. Es clínico y pocas veces en la infancia tenemos que recurrir a biopsia. En cambio, ya cuando si debuta en el adulto, es que te plantea mucho Cuidadito, esto es una mala cosa, ¿eh? diferencial, claro, ahí sí que tienes que, y ahí sí que vamos a ver pues linfomas asociados a todos los tratamientos, porque realmente el linfoma cutáneo se inicia muchas veces con una dermatitis inespecífica que tampoco la pillas en la histología. Sí, sí. Sí, que no la pillas, que te haces la biopsia y te sale esponjioso, sí. Sí. No, hombre, una cosa también interesante es, yo soy muy de bajar a la farmacia, ¿no? Digo de bajar porque farmacia siempre está en el sótano, o sea, Yo también bajo. ¿no? Eso no puedes ocurrir no al sol, mira qué pinta tiene Biel, pálido, es lo que quiere, ser farmacéutico, ¿no? Siempre está en el sótano para trasladar también estas inquietudes, ¿no? Porque tú al final tomas decisiones terapéuticas y son cuestionables. Yo no digo, yo bajo ahí a farmacia, que mi farmacia es inmensa, y cuando me preguntan digo, es que no tengo ni idea. O sea, yo creo que lancé una moneda. O sea, porque a veces no tengo un criterio real, que es bendito problema, ¿eh? Cuidado, estoy hablando o sea, una cosa que también os quería comentar, y plegamos porque me sabe mal. También pregunté una vez, ¿no? ¿Cuántos pacientes que empiezan una terapia biológica en psoriasis se mantienen con la misma terapia biológica a lo largo del tiempo? Más de 10 años, ¿no? Que tú dices, bueno, es que han salido fármacos muy nuevos. Y dices, sí, muy bien. Y mis 14 pacientes con ETANERCEP están divinos. O sea, no tienen absolutamente nada. Están perfectos, ¿vale? Es verdad que hemos tratado 300 con ETANERCEP y quedan 14. Que no es el 30% y tal. Pero aproximadamente una tercera parte de pacientes se van a quedar entre el 30 y el 40% con el primer biológico que empiecen en psoriasis.
30 o 40%. Y estamos hablando sobre todo de anti-TNFs, que es lo que mejor tengo estudiado. O sea, cuando hablamos con la industria dicen, bueno, es que nuestro mundo es toda la psoriasis. Digo, no, no. La innovación está para las otras 2/3 partes, al menos al precio que está ahí. Ya nos gustaría poder hacer golpear rápido, golpear fuerte, ¿eh? Ya apetecería, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, exactamente. Bueno, son las 19:40, no, por respeto a toda la gente que está conectada, pero bueno, el debate es interesantísimo, podríamos estar hasta las 8, seguro que estaríamos debatiendo. Muchísimas gracias a la doctora Martín, al doctor Notario, que a pesar de que nos adelanta, dice, no, ya no me vais a volver a fichar, los tenemos en agenda los dos para ficharlos para próximas ediciones de FARUPEI. Ha sido muy interesante, realmente tanto la psoriasis como la dermatitis atópica, la gran suerte que tenemos es la cantidad de opciones que tenemos de tratamiento. Da gusto ver a los pacientes que empiezas el tratamiento y al cabo de un mes, estos pacientes son los que más contentos estás cuando hace un mes que vienen a verte a recoger la medicación, porque realmente es que la mayoría al cabo de un mes, máximo 2 meses, es que están fenomenal y realmente pues es un gusto. Sí. Y como decía Jaume, todavía nos viene un pipeline de tratamientos pues aún más efectivos, seguramente con posologías no de cada 2 o 3 meses, sino quizá de cada 6 meses o quién sabe si cada año. En VIH, por ejemplo, ya estamos empezando a ver tratamientos inyectables que irán hacia aquí, ¿no? Es decir, el tema de la posología también será algo que también evolucionará, por lo tanto, nos queda mucho por recorrer. Nada, muchísimas gracias a los dos, gracias a los que os habéis conectado y nada, muy buenas noches. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Adeu, Buenas bona noches. nit. Adeu, adeu. Gracias.